Hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones para todos ustedes. En el día de hoy quiero traer un tema que es el divorcio. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Además, porque pues se ha aumentado mucho la tasa de divorcios y pues a la luz de la palabra saber qué piensa Dios respecto a que las parejas se divorcien. En la antigüedad los matrimonios duraban mucho más tiempo, pero ahora vemos que pues no duran un año, bueno, duran muy poco y eso es porque también a veces hace falta de tolerancia por cualquier cosita, ya deciden cortar, abortar el propósito y no siguen adelante. También por falta de comunicación, de diálogo, de llegar a un acuerdo y seguir adelante con la relación. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra el Señor qué nos quiere decir. Primero que todo, vamos al libro de Malaquías 2, 15 al 16. Malaquías 2, 15 al 16 dice: ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser? Es un cuerpo y un espíritu, y por eso uno solo. ¿Por qué busca descendencia dada por Dios? Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Al que cubre de violencia su vestidura, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Entonces mire lo que nos está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo que Él aborrece la traición, que no seamos traicioneros. A Él no le agrada la gente traicionera. Entonces, si leemos la palabra, vamos a descubrir que Dios, por lo único que Él acepta un divorcio es por la traición, por el adulterio, por si una pareja cayó el uno o el otro en adulterio. Es la única manera en que Dios acepta que haya un divorcio. De resto, podemos inventarnos cualquier tipo de justificaciones, pero no son válidas. También en el caso en que la persona sea violenta y su pareja corra peligro. Entonces, pues en ese caso, obviamente se tiene que separar de esa persona porque ya es en contra de su integridad física. Y como Dios puede transformar la vida de las personas, lo puede hacer con Él también, hacer un milagro en la vida de esa persona. Pero mientras lo hace, debe separarse de ella porque corre peligro. Entonces, así como Dios transforma vidas, transforma corazones, rescata gente de las drogas, de las borracheras, también puede rescatar a una persona violenta de su carácter. Pero mientras eso ocurre, pues no es conveniente que la persona viva con él porque pues correría peligro de agresión física, psicológica, verbal. Entonces, en ese caso tampoco es conveniente vivir con esa persona. Ahora vamos a Hebreos 13:4. Hebreos 13:4, ¿qué dice? Dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y todos los que cometen inmoralidad sexuales. Entonces, mire, otra vez Dios dice que juzgará a los adúlteros. A Dios no le agrada el adulterio. Solo en ese caso sí se deben divorciar. Pero siempre deben mirar si es de peso el divorciarme, si es como tan grave, porque el Señor lo manda es solo en caso de adulterio. Pero a veces vemos que por unas insignificancias las parejas se separan por falta de un acuerdo, por dinero, bueno, por otras cosas que de pronto dialogando, poniendo esa situación en oración, yendo a consejería, bueno, tantas maneras que hay de salvar un matrimonio y simplemente no lo hacen por orgullo, por falta de perdón y deciden divorciarse. Entonces está la invitación a que analicen si de verdad es de peso un divorcio, una separación o no. Y pues en lo que Dios nos está diciendo hoy es solo que en caso de adulterio.
Ahora vamos a 1 de Corintios 7, del 10 al 11. Dice: a los casados les doy la siguiente orden, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces, mire, ahí Dios le está diciendo a los casados que Él no quiere que se divorcien, que la mujer no deje a su esposo, que su esposo no deje a la mujer. Les quiero contar, mi hijo tiene 13 años, cuando mi hijo tenía un añito, teníamos pocos años de casados con mi esposo, tuvimos una crisis y yo salí corriendo y me fui para donde mi mamá y estuvimos 9 meses separados. Pues menos mal no nos dio por firmar que carta de divorcio ni nada de eso. Pero ya después analizando las cosas, no había sido por adulterio y nos pusimos a ver las cosas, era por falta de acuerdos, de decisiones, de llegar a acuerdos mutuos y no era tan de peso y todavía estábamos enamorados, nos queríamos. Entonces ocurrió lo que sucede aquí en esta palabra, no nos divorciamos sino que nos reconciliamos. Y después de esa reconciliación, pues han pasado 13 años, vino otro hijo, entonces a la invitación a que no abortemos los propósitos de Dios. Ahí teníamos pocos años de casados, como 2 o 3 años, ya ni recuerdo cuántos años de casados teníamos cuando tuvimos esa crisis y nos separamos. Pero gracias a Dios, porque los dos tuvimos la disposición de diálogo, de arreglar las cosas, de no llenarnos de orgullo, de perdonarnos, pudimos restaurar con la mano de Dios nuestro matrimonio y seguir adelante. Lo más importante es que había amor. Entonces analizas si estás pensando divorciarte, separarte, que sí sea de peso, que sí sea por lo que Dios dice y no porque a veces sean impulsos, caprichos, falta de tolerancia, bueno, de tantas cosas, de incomprensión hacia la otra persona. Entonces esa es la invitación. También estuve investigando y hay más alta tasa de divorcio en las segundas y terceras nupcias que en las primeras. El porcentaje es más alto, entonces no pensar de que, no, yo me caso y me vuelvo a casar, como vemos los famosos que tienen 2, 3 y 4 matrimonios y ninguno les funciona, porque no es cambiar de la persona, no es, voy a cambiar de persona porque es la otra persona la que está mal, no. Debemos analizar qué es lo que nosotros está fallando, que no podemos relacionarnos bien en pareja, que son nuestras emociones lo que nos está afectando a tener una estabilidad emocional. Y si no curamos eso, no hacemos una restauración, eso se va a repetir así uno se case 2, 3 o 5 veces. O sea que no es cambiar de pareja, es cambiar mi manera de pensar y mi manera de ser. Bueno, que haya sido una bendición para todos ustedes este mensaje. Piénselo bien antes de tomar una decisión de separarse o de divorciarse. Llévelo a oración, ponga los pros, los contras, dialoguen, lleguen a un acuerdo y que pues se haga la voluntad de Dios, que es que las parejas no se divorcien. Dios los bendiga. Chao.